¿Alguna vez has sentido ese peso en la conciencia que no logras explicar? Esa sensación persistente de que algo no está bien en tu vida espiritual, incluso cuando aparentemente cumples con todos los rituales y prácticas religiosas. ¿Y si te dijera que existen pecados sutiles, casi invisibles, que corroen silenciosamente nuestra alma sin que nos demos cuenta? San Agustín, uno de los más grandes pensadores cristianos de todos los tiempos, conocía profundamente esta realidad. Él mismo escribió en sus confesiones: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Esa inquietud, muchas veces, es la primera señal de que llevamos pecados ocultos que nos alejan de Dios sin que tengamos plena conciencia de ello. Hoy voy a revelarte 12 de esos pecados ocultos que el propio San Agustín identificó en su camino espiritual y en sus escritos. Pecados que rara vez confesamos porque con frecuencia ni siquiera los reconocemos como tales. Y lo más importante, compartiré cómo San Agustín encontró el camino para superar cada uno de ellos. Si permaneces hasta el final, descubrirás una poderosa oración agustiniana que ha ayudado a innumerables personas a purificar su corazón de estos obstáculos invisibles y a encontrar la verdadera paz espiritual. Comparte en los comentarios cuál de estos pecados ocultos sospechas que puede estar presente en tu vida, porque dar nombre al problema es el primer paso para superarlo. Los pecados ocultos son como una enfermedad silenciosa que avanza sin síntomas aparentes hasta comprometer gravemente nuestro organismo espiritual. No causan el escándalo de los pecados visibles, no provocan el rechazo inmediato de nuestros hermanos en la fe, no se identifican fácilmente en un examen de conciencia superficial. Precisamente por eso son tan peligrosos. San Agustín, en su profunda introspección, percibió cómo esos pecados operaban en su propia alma mucho antes de su conversión definitiva. Él escribe: «Buscaba el placer, la grandeza, la verdad no en Dios, sino en las criaturas, en mí mismo y en los demás, y así caí en el dolor, la confusión y el error». Esa búsqueda desordenada, que coloca a las criaturas en el lugar del Creador, es la raíz común de todos los pecados ocultos que abordaremos hoy. Piensa en cuántas veces has realizado buenas acciones, como ayudar a alguien necesitado, participar en la liturgia, hacer una donación, pero en el fondo deseaba ser reconocido, elogiado o considerado virtuoso por ello. Este es el primer pecado oculto que San Agustín identifica: la vanidad espiritual, una forma sutil de orgullo que contamina nuestras mejores acciones con el deseo de autoglorificación. Es como un veneno que se mezcla con el remedio, volviéndolo dañino en vez de curativo. La vanidad espiritual es particularmente insidiosa porque se alimenta precisamente de aquello que debería acercarnos a Dios. ¿Cuántas oraciones se hacen no por amor al divino, sino para satisfacer una autoimagen de persona piadosa? ¿Cuántos conocimientos teológicos se acumulan no para servir mejor, sino para impresionar a otros con nuestra erudición espiritual? Agustín confiesa en su obra: «Buscaba agradarte, pero en realidad quería agradar a los hombres a través de ti, colocándome como intermediario entre tú y ellos». Esa inversión sutil de propósitos es lo que hace que la vanidad espiritual sea tan difícil de detectar en nosotros mismos. El segundo pecado oculto que Agustín describe es el apego excesivo al propio juicio. Este es un pecado particularmente común entre personas intelectuales y estudiosas de la fe, como lo era el propio Agustín antes de su conversión. Consiste en confiar más en nuestro propio entendimiento y razonamiento que en la sabiduría transmitida por la tradición o por los maestros espirituales. Es la tendencia a cuestionarlo todo y aceptar únicamente lo que nuestra mente limitada logra comprender por completo. Agustín reconoció este pecado en sí mismo cuando escribió: «Buscaba con orgullo lo que solo la humildad me permitiría encontrar». ¿Cuántas veces rechazamos consejos espirituales porque no se ajustan a nuestra visión particular? ¿Cuántas veces dudamos de las enseñanzas tradicionales porque no logramos encajarlas en nuestra lógica personal? Este apego al propio juicio crea una barrera invisible entre nosotros y la verdad más profunda, que con frecuencia trasciende nuestra capacidad de comprensión inmediata. Es como intentar capturar el océano en un vaso. Nuestra mente simplemente no tiene capacidad para contener toda la verdad divina, y necesitamos la humildad para reconocerlo. Libro abierto. El tercer pecado oculto es lo que Agustín llamaría cedía espiritual, una especie de pereza o indiferencia frente a las cosas de Dios. No es un rechazo activo de la fe, sino una tibia acomodación, una falta de fervor que se manifiesta sutilmente en nuestras prácticas religiosas. Es cuando rezamos mecánicamente, cuando participamos en los rituales por costumbre, cuando leemos los textos sagrados sin un verdadero deseo de encontrar a Dios en ellos. Agustín describe este estado en sus confesiones: «Te pedía la castidad y la continencia, pero no del todo. Tenía miedo de ser atendido demasiado pronto y curado inmediatamente de la enfermedad de la concupiscencia,
que prefería saciar antes que extinguir. Esta ambivalencia, este querer y no querer al mismo tiempo, es la esencia de la acedía espiritual. Queremos a Dios, pero no por completo, deseamos la santidad, pero tememos lo que ella nos puede costar. Libro abierto. El cuarto pecado oculto identificado por Agustín es la ingratitud espiritual. Es la incapacidad de reconocer verdaderamente las bendiciones y gracias recibidas, tomándolas como algo garantizado o incluso como merecido. Se manifiesta en la tendencia a enfocarnos en lo que nos falta o en lo que nos desagrada de nuestra vida espiritual, en lugar de reconocer con gratitud todo lo que ya hemos recibido. Agustín percibió que, durante años, fue incapaz de ver cómo Dios lo guiaba incluso en sus momentos de mayor alejamiento. Él escribe: «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y he aquí que tú estabas dentro de mí, y yo te buscaba fuera». Esta confesión revela el reconocimiento tardío de una presencia divina que siempre estuvo allí, pero que él no lograba percibir porque estaba fijado en sus propias expectativas y deseos. La ingratitud espiritual nos ciega a las innumerables formas sutiles en que Dios se manifiesta en nuestra vida cotidiana. En los pequeños signos, en las coincidencias significativas, en las personas que se cruzan en nuestro camino. En cambio, esperamos grandes manifestaciones, milagros espectaculares o respuestas inmediatas a nuestras oraciones, exactamente de la forma en que imaginamos que deberían ser. Este pecado oculto roba nuestra alegría espiritual y nos impide crecer en la confianza y en el abandono a la providencia divina. Libro abierto. El quinto pecado oculto es lo que podemos llamar curiosidad desordenada. Agustín dedica varios capítulos de sus confesiones a este tema, reconociendo cómo desperdició años de su vida intelectual persiguiendo conocimientos vanos, no por amor a la verdad, sino por simple deseo de saber, de experimentar, de sentir. Él escribe: «La enfermedad de la curiosidad es la que nos lleva a intentar desvelar los secretos de la naturaleza, que están más allá de nosotros, y cuyo conocimiento no nos trae provecho, y que los hombres desean conocer simplemente por conocer». En nuestros días, este pecado se manifiesta de innumerables formas: en el consumo desenfrenado de información sin discernimiento, en la búsqueda de experiencias espirituales exóticas o sensacionales, en el interés por profecías, revelaciones privadas o fenómenos sobrenaturales, no como medios de profundización en la fe, sino como fines en sí mismos. Es la actitud de quien recorre diferentes caminos espirituales no por una búsqueda sincera, sino por deseo de acumular experiencias y conocimientos, como quien colecciona recuerdos de viaje. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estos pecados ocultos están afectando tu vida espiritual en este momento? ¿Logras identificar alguno de ellos actuando silenciosamente en tu corazón? Comparte en los comentarios escribiendo: «Necesito purificar mi corazón de la vanidad espiritual». Sustitúyelo por el pecado que más resonó en ti hasta ahora. Tu comentario no solo te ayudará a reconocer y nombrar este obstáculo, sino que también podrá iluminar el camino de otras personas que enfrentan la misma lucha interior. Como nos enseña San Agustín, el conocimiento de uno mismo es el principio de la salvación. Reconocer el problema es el primer paso para superarlo, y en comunidad este proceso se vuelve menos solitario y más eficaz. Ahora, continuemos nuestra jornada por los pecados ocultos, aquellos que rara vez confesamos porque muchas veces ni siquiera percibimos su presencia en nuestra vida. Libro abierto. El sexto pecado oculto es lo que San Agustín llamaría división interior. Es el estado de quien vive fragmentado, intentando servir a dos señores al mismo tiempo, buscando conciliar lo inconciliable. No es una hipocresía deliberada, sino una falta de integración profunda entre lo que creemos, lo que decimos y lo que verdaderamente vivimos. Agustín describe vívidamente esta condición en sus confesiones. «Así, dos voluntades luchaban en mí, la antigua y la nueva, la carnal y la espiritual, oponiéndose una a la otra, y esta lucha desgarraba mi alma». Esta división interior puede manifestarse de muchas formas. En la persona que mantiene una vida de oración aparentemente fervorosa, mientras alimenta resentimientos que se niega a abandonar. En el fiel que defiende apasionadamente la doctrina mientras tolera en sí mismo comportamientos que sabe que son contrarios a ella. En el devoto que habla de caridad, pero es incapaz de perdonar ofensas pasadas. Es como intentar construir una casa espiritual sobre cimientos agrietados. Por más bella que parezca por fuera, la estructura está comprometida. Agustín experimentó profundamente esta división en los años que precedieron a su conversión, cuando intelectualmente ya estaba convencido de la verdad de la fe, pero emocionalmente no conseguía liberarse de sus antiguos hábitos y pasiones. Él escribe: «Suspiraba por ti, y sin embargo estaba atado no por cadenas ajenas, sino por mi propia voluntad de hierro». Esta lucha interior consumió sus fuerzas durante años,
hasta que finalmente comprendió que solo la gracia divina podía unificar lo que estaba dividido en su ser. Libro abierto. El séptimo pecado oculto es la dureza de corazón disfrazada de justicia. Es cuando nos volvemos inflexibles e implacables con las faltas de los demás, mientras somos indulgentes con nuestras propias debilidades. Este pecado se oculta con frecuencia tras una apariencia de rectitud y defensa de la verdad. Agustín, que más tarde se convertiría en un modelo de equilibrio entre firmeza doctrinal y misericordia pastoral, tuvo que confrontar su propia dureza en los años en que perteneció a la secta maniquea, conocida por su rigorismo y por la estricta división entre puros e impuros. Él percibió que esta actitud no surgía de un amor genuino a la verdad, sino de un orgullo secreto que se alimentaba de la comparación con aquellos considerados menos perfectos. En sus palabras, no seamos soberbios cuando corregimos a alguien con misericordia, pues el pecado que condenamos en otro lo llevamos en nuestro corazón. Este pecado oculto es particularmente peligroso porque se disfraza de virtud. La persona que lo carga puede incluso ser admirada por su aparente integridad y firmeza, sin que ella misma ni los demás perciban la ausencia de compasión que caracteriza sus actitudes. Es como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, cumplidor de todos los deberes, pero incapaz de alegrarse con el retorno del hermano perdido, de comprender la misericordia del Padre. Agustín aprendió, a través de su propia experiencia de fragilidad y de la misericordia que recibió, que la verdadera justicia nunca está separada del amor. El octavo pecado oculto identificado por San Agustín es la falta de temor reverencial ante lo sagrado. No se trata del miedo servil, sino de aquella actitud de profundo respeto y reconocimiento de la infinita distancia entre lo humano y lo divino, incluso en medio de la intimidad de la relación con Dios. Este pecado se manifiesta en la banalización de lo sagrado, en la familiaridad excesiva y descuidada con las cosas de Dios, en el acercamiento superficial a los misterios de la fe. Agustín, con su mente brillante, reconoció lo fácil que es reducir a Dios a un concepto, la Escritura a un mero texto, los sacramentos a simples rituales. Él escribe en los comentarios a los Salmos: temblad en su presencia, y ese temblor no será como el miedo, sino como el éxtasis del amor. Este temor reverencial, que es también una forma de amor, nos impide trivializar nuestra relación con lo divino o tratar con ligereza los misterios de la fe. La pérdida de esta actitud reverencial es un pecado oculto porque rara vez lo reconocemos como problema. Al contrario, muchas veces lo confundimos con una espiritualidad más moderna o madura. Sin embargo, como percibió Agustín, sin este santo temor nuestra fe corre el riesgo de convertirse en una mera filosofía de vida, una técnica de bienestar, vacía de su poder transformador. Como él escribe, si lo has comprendido, entonces no es Dios. Esta frase nos recuerda que Dios siempre trasciende nuestros conceptos y categorías, y que una actitud de humilde reverencia es esencial para una auténtica vida espiritual. Libro abierto. El noveno pecado oculto es lo que podemos llamar la apropiación de los dones divinos. Consiste en atribuirse a sí mismo los talentos, capacidades y virtudes que en realidad son dones recibidos. Es cuando olvidamos que todo lo que tenemos y somos es un regalo gratuito de Dios, y comenzamos a considerar nuestras cualidades como conquistas propias, motivos de orgullo personal. Agustín, dotado de una inteligencia extraordinaria y de grandes habilidades retóricas, tuvo que confrontar este pecado en su propia vida. Él reconoce: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esta pregunta incisiva, que retoma de San Pablo, expone la raíz de este pecado oculto, la tendencia a olvidar el origen divino de todos nuestros dones y capacidades. Manifestaciones de este pecado incluyen el intelectual que se enorgullece de sus ideas como si fueran fruto exclusivo de su propio ingenio, el artista que considera su talento solo como resultado de su esfuerzo y dedicación, el líder espiritual que secretamente se atribuye a sí mismo el mérito por los frutos de su ministerio. Estas actitudes, cuando no son reconocidas y corregidas, pueden alejarnos gradualmente de la gratitud y de la humildad que son esenciales para una auténtica vida espiritual. Como aprendió Agustín en su camino, cuanto más reconocemos el origen divino de nuestros dones, más libremente podemos ejercerlos sin la pesada carga del ego y sus inseguridades. Libro abierto. El décimo pecado oculto identificado por San Agustín es la ansiedad espiritual. Es la incapacidad de confiar plenamente en la providencia divina, la tendencia a querer controlar nuestro propio camino espiritual según nuestras expectativas y cronogramas. Este pecado se manifiesta en el deseo impaciente de resultados inmediatos, en la frustración cuando el crecimiento espiritual no ocurre al ritmo que esperamos, en la inquietud constante que nos impide permanecer en el momento presente con Dios.
Agustín experimentó intensamente esta ansiedad en los años de búsqueda que precedieron a su conversión. Él escribe: buscaba el camino para adquirir la fuerza necesaria para gozar de ti, y no la encontraba, hasta que abracé al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Este pasaje revela cómo su búsqueda ansiosa solo encontró descanso cuando finalmente comprendió que no podía llegar a Dios por sus propios esfuerzos, sino únicamente por la gracia mediada por Cristo. La ansiedad espiritual es un pecado oculto particularmente común en nuestra cultura moderna, caracterizada por la prisa y la valoración de resultados rápidos y medibles. Se manifiesta en la persona que salta de una práctica espiritual a otra sin permitir que ninguna eche raíces profundas. El fiel que abandona el camino ante la primera señal de sequedad o dificultad. El buscador que constantemente se compara con otros en su camino espiritual, sintiéndose siempre en desventaja. Como descubrió Agustín, la cura para este pecado está en el abandono confiado a la acción divina, reconociendo que el tiempo de Dios rara vez coincide con nuestras expectativas humanas. El 11º pecado oculto es la autojustificación. Es la tendencia profundamente arraigada de defender o minimizar nuestras faltas en lugar de reconocerlas con humildad. Se manifiesta en las innumerables excusas que nos damos a nosotros mismos y a los demás para explicar nuestros fracasos morales y espirituales, en los pretextos que inventamos para evitar el doloroso pero necesario enfrentamiento con nuestra propia verdad interior. Agustín, con su notable capacidad de introspección, percibió cómo este pecado operaba sutilmente en su vida incluso después de su conversión. Él escribe: «Grande es el abismo del hombre, Señor. Los cabellos de su cabeza son más fáciles de contar que los movimientos e inclinaciones de su corazón». Esta observación revela su comprensión de la complejidad de la psicología humana y de la facilidad con la que nos engañamos a nosotros mismos. La autojustificación es un pecado oculto porque actúa en gran parte por debajo del nivel de la conciencia. Sin darnos cuenta, construimos elaboradas narrativas interiores que nos permiten mantener una autoimagen positiva a pesar de nuestras fallas e inconsistencias. Este mecanismo de defensa, aunque psicológicamente comprensible, se convierte en un serio obstáculo para el crecimiento espiritual, que exige una honestidad radical con uno mismo. Como Agustín aprendió en su camino espiritual, solo cuando dejamos de lado nuestras justificaciones y enfrentamos nuestra verdad interior con valentía podemos experimentar la liberación que proviene del auténtico arrepentimiento y de la gracia divina. Libro abierto. El 12º y último pecado oculto que abordaremos es la falsa humildad. Es cuando usamos una apariencia exterior de modestia y autodepreciación para, en realidad, proteger nuestro orgullo y buscar la aprobación de los demás. La falsa humildad puede manifestarse de varias formas: en rechazar elogios o minimizar logros no por verdadera modestia, sino para provocar más afirmaciones positivas; en exagerar nuestras faltas para despertar compasión o admiración por nuestra sinceridad; en el uso de un lenguaje aparentemente humilde que en realidad busca llamar la atención sobre nuestras virtudes. Agustín, con su aguda percepción de la complejidad del corazón humano, advierte contra esta forma sutil de orgullo en varios de sus escritos. Él observa: es casi inevitable que nos complazca ser humildes y que esa misma complacencia destruya aquello de lo que nos complacemos. Esta reflexión revela su comprensión de cómo la misma búsqueda de la virtud de la humildad puede fácilmente convertirse en fuente de orgullo. La falsa humildad es un pecado particularmente insidioso porque se disfraza de virtud, lo que la hace difícil de detectar en nosotros mismos. Como Agustín aprendió en su camino espiritual, la verdadera humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, sino en pensar menos en uno mismo, dirigiendo la atención hacia Dios y hacia el bien de los demás. Él escribe: «La humildad es el fundamento del edificio espiritual. Cuanto más alto quiere alguien construir, más profundo debe ser el fundamento». Esta metáfora nos recuerda que la auténtica humildad no es una postura exterior, sino una base interior sólida sobre la cual se edifica toda la vida espiritual. Ahora que hemos explorado estos 6 pecados ocultos, quiero preguntarte: ¿cuál de ellos resonó más con tu experiencia personal? ¿Cuál identificaste como un desafío presente en tu propio camino espiritual? Si este contenido te está resultando útil, considera dejar tu me gusta como forma de gratitud y para ayudar a más personas a encontrar este video. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas enseñanzas de San Agustín, compártelo con esa persona. A veces, un simple compartir puede ser el instrumento que Dios usa para tocar profundamente la vida de alguien que está buscando respuestas. Ahora que hemos identificado los 12 pecados ocultos que, según San Agustín, rara vez confesamos, exploremos cómo podemos superarlos. Agustín no solo diagnosticó los problemas espirituales más sutiles que enfrentamos, sino que también
A través de su propia experiencia y reflexión teológica, señaló caminos hacia la liberación y la curación interior. El primer paso, que ya hemos iniciado a lo largo de este vídeo, es el reconocimiento honesto de estos pecados en nuestra vida. Como escribe Agustín, la confesión es el inicio de la curación. Sin este reconocimiento inicial, permanecemos atrapados en un ciclo de autoengaño que impide cualquier progreso espiritual auténtico. Pero reconocer no es suficiente. Necesitamos cultivar virtudes específicas que contrarresten cada uno de los pecados ocultos identificados. Para la vanidad espiritual, Agustín recomienda cultivar la pureza de intención. Esto significa examinar constantemente los motivos detrás de nuestras prácticas religiosas y buenas obras, preguntándonos con honestidad: ¿estoy haciendo esto para agradar a Dios o para impresionar a los demás? Buscaría esta virtud incluso si nadie jamás lo supiera ni me reconociera por ello. Una práctica concreta que sugiere Agustín es realizar buenas obras en secreto siempre que sea posible, siguiendo el consejo evangélico de no dejar que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Él escribe: «Deja que tus buenas obras se hagan no para ser vistas, sino porque son buenas». Esta disciplina de actuar sin reconocimiento externo purifica gradualmente nuestras intenciones y nos libera de la necesidad de aprobación constante de los demás. Para el apego excesivo al juicio propio, Agustín propone la virtud de la docilidad espiritual, que él mismo tuvo que aprender con dificultad. Esta virtud no significa abandonar el uso de la razón, que Agustín valoraba profundamente, sino reconocer sus límites y estar abiertos a ser guiados por la sabiduría que viene de fuera de nosotros, ya sea a través de la Escritura, de la tradición, de los maestros espirituales o de la comunidad de fe. Él recomienda la práctica de la lectura humilde y receptiva de los textos sagrados, acercándose a ellos no como un crítico o juez, sino como un discípulo deseoso de aprender. Como escribe: «Cree para que puedas entender», invirtiendo el orden natural de la mente humana que quiere entender primero para luego creer. Esta postura de apertura y receptividad disuelve gradualmente la rigidez del juicio autosuficiente y nos permite acceder a verdades que están más allá del alcance de nuestra razón individual. Para combatir la acedía espiritual, ese estado de tibia indiferencia hacia las cosas de Dios, Agustín sugiere el cultivo de la virtud del santo deseo. Él comprendió, a través de su propia experiencia, que nuestra capacidad de recibir a Dios es proporcional a la intensidad de nuestro deseo por Él. En una de sus más bellas reflexiones, escribe: «Todo el deseo del alma es oración. Si continuo es tu deseo, continua es tu oración». Agustín recomienda prácticas concretas para reavivar este deseo adormecido. La meditación frecuente sobre las maravillas de Dios, tanto en la creación como en la redención. La lectura orante de las Escrituras, no como un ejercicio intelectual, sino como un encuentro personal con el Verbo Divino. Y la participación atenta y consciente en los sacramentos, reconociéndolos como puntos de contacto real entre lo humano y lo divino. Él sabía, por experiencia propia, cómo el deseo puede ser gradualmente reorientado de las criaturas hacia el Creador, y cómo este proceso, aunque a veces doloroso, conduce a una alegría y satisfacción que ningún placer terrenal puede proporcionar. Para superar la ingratitud espiritual, Agustín propone el desarrollo de una conciencia atenta a los innumerables dones recibidos diariamente. Él recomienda la práctica del examen de conciencia que no se limita a identificar faltas, sino que dedica tiempo significativo al reconocimiento y agradecimiento por las gracias recibidas, incluso aquellas que en un principio pueden parecer insignificantes o incluso dolorosas. Agustín aprendió a ver toda su vida, incluidos sus errores y sufrimientos pasados, como parte del plan providencial de Dios. Él escribe: «Todo coopera para el bien de los que aman a Dios, incluso sus pecados». Esta capacidad de releer la propia historia a la luz de la providencia divina, descubriendo el hilo conductor de la gracia incluso en los momentos más oscuros, es un poderoso antídoto contra la ingratitud espiritual. Agustín sugiere además la práctica regular de la alabanza, no solo en los tiempos de abundancia evidente, sino especialmente en los momentos de escasez y dificultad, como forma de cultivar esta conciencia agradecida. Para combatir la curiosidad desordenada, Agustín propone la virtud del amor ordenado al conocimiento. Él no condena el deseo de saber en sí mismo, que consideraba natural en el ser humano creado a imagen de Dios, pero enfatiza la necesidad de orientar este deseo según su verdadera finalidad, el conocimiento de Dios y el servicio al prójimo. En su obra La doctrina cristiana, establece criterios claros para discernir qué tipo de conocimiento debemos buscar. ¿Es útil para la salvación? ¿Promueve el amor a Dios y al prójimo? ¿Contribuye al bien común? ¿O sirve únicamente para alimentar la vanidad intelectual y la curiosidad vacía? Como práctica concreta,
Agustín recomienda la disciplina del estudio enfocado y guiado por estas preguntas, evitando la dispersión en múltiples intereses que solo distraen la mente sin nutrir el alma. Él mismo, después de su conversión, se dedicó exclusivamente al estudio de las Escrituras y de los temas directamente relacionados con la fe, abandonando los diversos campos de conocimiento que antes lo fascinaban, pero que no contribuían a su verdadero objetivo. Para superar la división interior, Agustín propone la búsqueda de la integración a través de la gracia divina. Reconoció, a través de su dolorosa experiencia personal, que nuestros esfuerzos humanos son insuficientes para unificar lo que está fragmentado en nuestro ser. Como escribe, da lo que mandas y manda lo que quieras. Esta célebre oración expresa su convicción de que sólo la gracia puede sanar nuestra voluntad dividida y realizar la integración que deseamos, pero que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Como práctica concreta, Agustín recomienda el examen regular de la conciencia para identificar áreas de incoherencia entre lo que profesamos y lo que vivimos, seguido de una oración humilde que reconoce nuestra incapacidad y pide la asistencia divina. También enfatiza la importancia de la comunidad de fe como espejo que nos ayuda a ver nuestras inconsistencias y como apoyo en el camino hacia la integración. Para combatir la dureza de corazón disfrazada de justicia, Agustín propone el cultivo de la misericordia fundada en la conciencia de la propia fragilidad. Él mismo, después de experimentar la misericordia divina en su conversión, se volvió mucho más comprensivo con las faltas ajenas. En una de sus cartas, escribe: «Odia el pecado, pero ama al pecador». Este principio, que se convertiría en central en su enfoque pastoral, expresa el equilibrio que encontró entre la firmeza doctrinal y la compasión humana. Como práctica concreta, Agustín recomienda la meditación frecuente sobre nuestra propia historia de pecado-redención, para que nunca olvidemos de dónde venimos y cuánto debemos a la misericordia divina. También sugiere el ejercicio mental de ponernos en el lugar del otro antes de juzgar o condenar, considerando las circunstancias y limitaciones que pueden haber contribuido a su caída. Esta compasión no significa relativizar el mal o negar la verdad, sino abordar el error con el mismo espíritu de amor con que quisiéramos ser tratados en nuestras propias faltas. Para superar la falta de temor reverencial ante lo sagrado, Agustín propone el cultivo de una actitud contemplativa frente al misterio divino. Él aprendió, a través de sus años de búsqueda intelectual, que Dios siempre trasciende nuestras categorías y conceptos, y que la verdadera sabiduría comienza con el reconocimiento de esta trascendencia. En sus comentarios a los Salmos, escribe: «Si comprendiste, no es Dios. Si pudiste comprender, comprendiste otra cosa que no es Dios». Esta afirmación no es una invitación al irracionalismo, sino un reconocimiento de los límites de la razón humana ante el misterio divino. Como práctica concreta, Agustín recomienda la oración silenciosa y la meditación de las Escrituras no solo como búsqueda de conocimiento, sino como encuentro con el otro que siempre nos excede. Sugiere acercarse a los sacramentos y a la liturgia no con una familiaridad rutinaria, sino con un sentido renovado de admiración y asombro ante el misterio que representan. Agustín sabía, por experiencia propia, lo fácilmente que podemos reducir lo divino a nuestras categorías, transformando al Dios vivo en un ídolo mental manipulable. La cura para esta tendencia está en el cultivo de lo que él llama docta ignorantia, la sabia ignorancia que reconoce los límites del conocimiento humano y se abre con reverencia al misterio que nos sobrepasa. Para combatir la apropiación de los dones divinos, Agustín propone una profunda conciencia de la gratuidad de todo lo que somos y tenemos. Él comprendió, especialmente después de su conversión, que todos sus talentos y capacidades, incluyendo su brillante inteligencia, eran dones recibidos y no conquistas propias. Como escribe en sus confesiones: «Todo lo que tengo de bueno viene de ti, y todo lo que tengo de malo es obra mía». Esta conciencia de la origen divina de todos los dones libera del peso del orgullo y de la inseguridad, permitiéndonos ejercer nuestras capacidades con alegría y libertad, sin la constante necesidad de probar nuestro valor o superioridad. Como práctica concreta, Agustín sugiere el hábito de referir a Dios, en oración de agradecimiento, todas nuestras realizaciones y éxitos, reconociéndolo como la fuente primera de todo lo que logramos. Recomienda también la disposición de compartir generosamente nuestros talentos y recursos con los demás, recordando que recibimos para dar, no para acumular ni ostentar. Esta actitud de administración fiel de los dones recibidos, en lugar de apropiación orgullosa, trae consigo una libertad interior que Agustín experimentó profundamente en su madurez espiritual. Para superar la ansiedad espiritual, Agustín propone el cultivo de la confianza en la providencia divina y la aceptación de los ritmos de la gracia. Él aprendió, a través de su propio camino espiritual,
que el crecimiento interior sigue un tiempo que no siempre corresponde a nuestras expectativas humanas. En sus confesiones, reflexiona sobre cómo Dios obró pacientemente en su vida a lo largo de muchos años, incluso cuando él estaba lejos y resistente. Esta conciencia de la acción divina constante, muchas veces invisible o incomprensible en el momento, pero reconocible en retrospectiva, es el fundamento de la confianza que disuelve la ansiedad espiritual. Como práctica concreta, Agustín sugiere el ejercicio regular de releer la propia historia espiritual, identificando los signos de la presencia y acción de Dios incluso en los momentos que parecían estériles o confusos. También recomienda la disciplina de permanecer fiel a las prácticas espirituales incluso en los periodos de aridez, cuando no experimentamos consolaciones sensibles ni resultados visibles. Como escribe, haz lo que puedas, y pide lo que no puedas, y Dios te ayudará para que puedas. Esta máxima expresa el equilibrio entre esfuerzo humano y abandono confiado que caracterizó su madurez espiritual. Para combatir la autojustificación, Agustín propone el cultivo de una honestidad radical con uno mismo, sostenida por la confianza en la misericordia divina. Él comprendió que sólo cuando dejamos de lado nuestras defensas y justificaciones para enfrentar la verdad de nuestra condición, podemos experimentar la verdadera liberación de la gracia. Como escribe, la verdad no es mía ni tuya, para que pueda ser tuya y mía. Esta convicción de que la verdad no es nuestra enemiga, sino el camino hacia nuestra liberación, incluso cuando es dolorosa, está en el centro de su propuesta. Como práctica concreta, Agustín recomienda el examen de conciencia diario que no se conforma con generalizaciones vagas, sino que busca identificar con precisión las motivaciones y actitudes que están detrás de nuestras acciones. También sugiere la práctica regular de la confesión, no solo de los actos externos, sino de las disposiciones interiores que reconocemos como contrarias al amor de Dios y del prójimo. Esta disciplina de autotransparencia, inicialmente difícil y dolorosa, gradualmente libera del peso del autoengaño y de las máscaras que usamos para ocultar a nosotros mismos y a los demás nuestra verdadera condición. Como Agustín descubrió en su propia vida, es precisamente cuando dejamos de justificarnos que experimentamos el poder transformador de la justificación que viene de Dios. Para superar la falsa humildad, Agustín propone el cultivo de la auténtica humildad, que define no como la negación de dones o cualidades, sino como el reconocimiento de la verdad sobre nosotros mismos, sin exageraciones ni por exceso ni por defecto. Como escribe, la humildad es la morada de la caridad. Esta definición revela su comprensión de que la verdadera humildad no es una virtud aislada, sino que está intrínsecamente unida al amor tanto a Dios como al prójimo. Como práctica concreta, Agustín sugiere ejercitarse en reconocer sinceramente tanto nuestras limitaciones como nuestras capacidades, sin minimizar ninguno de los dos por motivos de falsa modestia o de orgullo disfrazado. También recomienda la disciplina de redirigir la atención de nosotros mismos hacia Dios y hacia las necesidades de los demás, no como una técnica de autoolvido, sino como un movimiento natural de quien ha descubierto un centro de interés más importante y gratificante que el propio ego. Esta orientación hacia afuera, que Agustín experimentó profundamente en su madurez, gradualmente libera de la excesiva preocupación por la opinión ajena de la constante autorreferencia que caracteriza tanto al orgullo como a la falsa humildad. Las prácticas espirituales que acabamos de explorar forman un camino integrado de purificación interior, basado en la sabiduría agustiniana. Agustín sabía, por experiencia propia, que la superación de los pecados ocultos no es un proceso lineal ni rápido, sino un viaje de transformación gradual que requiere paciencia, perseverancia y, sobre todo, confianza en la gracia divina. Él escribe, la medida del amor es amar sin medida. Esta frase aparentemente sencilla contiene una profunda verdad sobre la vida espiritual. Lo que nos mueve y nos sostiene en este camino no es principalmente la disciplina ni el esfuerzo de voluntad, por más necesarios que sean, sino el amor creciente a Dios que gradualmente ordena e integra todas las dimensiones de nuestro ser. Ese amor, que es al mismo tiempo don divino y respuesta humana, es la fuerza unificadora que transforma pecados ocultos en virtudes visibles, división interior en integridad, autoengaño en transparencia. Como Agustín descubrió en su propia vida, es el amor el que finalmente da descanso al corazón inquieto que busca su verdadero hogar. Pero, ¿cómo cultivar concretamente este amor transformador en nuestra vida diaria? Agustín ofrece algunas orientaciones prácticas que resumen su sabiduría espiritual. En primer lugar, recomienda la lectura orante de las Escrituras, no como un ejercicio intelectual, sino como un encuentro personal con la palabra viva. Sugiere dedicar un tiempo diario a este tipo de lectura, permitiendo que el texto sagrado interrogue, consuele, desafíe y transforme. Como escribe,
Las Escrituras crecen con quien las lee. Esta hermosa imagen expresa su comprensión de la palabra divina como realidad viva que se adapta a las necesidades y capacidades de cada lector, revelando nuevas profundidades a medida que crecemos espiritualmente. Agustín recomienda también la práctica regular de la oración, tanto en sus formas establecidas como en la expresión espontánea del corazón. Él comprendió la oración no principalmente como petición, sino como alineación de la voluntad humana con la divina y como apertura consciente a presencia de Dios que ya habita en nosotros. Como escribe, Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, pero nosotros no lo sabemos. Esta observación revela su comprensión de la oración como un proceso que nos transforma, abriéndonos gradualmente la conciencia de las verdaderas necesidades de nuestra alma y a la presencia constante de Dios en nuestra vida. Otra práctica esencial que Agustín recomienda es la participación consciente en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Él veía los sacramentos no como simples símbolos, sino como puntos de contacto real entre lo divino y lo humano, a través de los cuales recibimos la gracia necesaria para nuestra transformación interior. Como escribe, lo que ves es el pan y el cáliz, es lo que también tus ojos perciben. Pero lo que tu fe necesita aprender es que el pan es el cuerpo de Cristo y el cáliz es la sangre de Cristo. Esta comprensión profundamente realista de los sacramentos como presencia eficaz de lo divino en lo humano está en el centro de su espiritualidad madura. Finalmente, Agustín enfatiza la importancia de la comunidad de fe como ambiente esencial para el crecimiento espiritual. Comprendió que no somos salvados como individuos aislados, sino como miembros del cuerpo de Cristo en relación viva con otros creyentes. Como escribe, nadie llega a ser lo que debe ser sino aquel que aprende a ser lo que no es, a partir de aquel que es. Esta bella formulación expresa su convicción de que nuestro crecimiento espiritual ocurre necesariamente en relación con los demás, tanto con Dios que es, en sentido pleno, como con nuestros hermanos y hermanas en la fe, que nos ayudan con su ejemplo, consejo, corrección fraterna y apoyo. Agustín, que experimentó profundamente el poder transformador de la comunidad cristiana en su propia conversión y vida posterior, nos invita a redescubrir la dimensión comunitaria de la fe como antídoto al individualismo espiritual que muchas veces caracteriza nuestra época. Estas prácticas concretas, enraizadas en la tradición agustiniana pero siempre adaptables a las circunstancias particulares de cada persona, forman un camino integrado de transformación interior que aborda no solo los comportamientos externos, sino también las disposiciones profundas del corazón, de donde brotan tanto el bien como el mal. Antes de concluir, quiero compartir contigo una poderosa oración atribuida a San Agustín, que ha ayudado a innumerables personas a enfrentar y superar los pecados ocultos que hemos explorado hoy. Esta oración, que refleja la profunda comprensión agustiniana de la condición humana y de la gracia divina, puede servir como instrumento diario de purificación interior y de crecimiento espiritual. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también sea santo. Atrae mi corazón, Espíritu Santo, para que ames solo lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, entonces, Espíritu Santo, para que siempre sea santo. Esta oración expresa el reconocimiento agustiniano de que la santidad no es principalmente resultado del esfuerzo humano, sino de la cooperación con la acción divina que ya opera en nosotros. Al pedir que el Espíritu Santo respire, actúe, atraiga, fortalezca y guarde, reconocemos nuestra dependencia fundamental de la gracia y nuestra apertura a la transformación interior que solo Dios puede realizar. Esta postura de receptividad activa, que Agustín vivió profundamente en su madurez espiritual, es el secreto de una vida gradualmente liberada de los pecados ocultos que hemos explorado hoy. Estamos llegando al final de nuestro recorrido por las enseñanzas de San Agustín sobre los pecados ocultos que rara vez confesamos. Espero que este contenido haya sido no solo informativo, sino transformador, ayudándote a identificar y comenzar a superar los obstáculos sutiles que pueden estar impidiendo tu progreso espiritual. Como nos enseñó Agustín, el camino de la purificación interior no es fácil ni rápido, pero es infinitamente valioso, pues nos conduce al verdadero descanso y plenitud para los cuales fuimos creados. Si este contenido tocó tu corazón y deseas seguir explorando la sabiduría agustiniana aplicada a los desafíos espirituales contemporáneos, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada semana profundizamos en un aspecto distinto de este tesoro de sabiduría cristiana, traduciendo las profundas intuiciones de Agustín al lenguaje y las situaciones de nuestra época.
Activa también las notificaciones para no perder ningún vídeo y únete a una comunidad creciente de personas comprometidas con un camino espiritual auténtico y profundo. Como el mismo Agustín escribió, en este camino no avanzar es retroceder. Estas palabras nos recuerdan que la vida espiritual es un viaje continuo que requiere compromiso constante y búsqueda renovada. Que podamos, inspirados por el ejemplo y las enseñanzas de San Agustín, seguir avanzando juntos en este camino de transformación interior, apoyándonos unos a otros como verdaderos compañeros de viaje. Que Dios bendiga tu camino y que el corazón inquieto que habita en cada uno de nosotros encuentre su verdadero descanso en aquel que nos creó para sí mismo.